Vamos a hablar de esos datos de eutanasia. Como yo les decía, aumentan las peticiones un 24% respecto al año anterior y se habla incluso de opciones nuevas para que se pueda solicitar esa eutanasia. La pregunta es clara, ¿por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo, María? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que tenemos miedo a sufrir, que es una cosa que hemos tenido siempre, yo creo, pero estamos en un momento en el que el motivo por el que vivir, pues a veces ¿no? necesitamos como más evidencias o más consistencia en esto. A mí lo que me ha sorprendido es que en el año 2024, o sea, desde que se aprobó la ley en 2021, bueno, es verdad que ha ido aumentando, pero en el año 2024 se han incluido se ha hecho una petición para que las enfermedades mentales sean, ¿no? estén dentro de los motivos por los que poder solicitarla, y efectivamente además han aumentado, ¿no? La incidencia de las enfermedades mentales. Entonces, bueno, se ven pues, cosas que suceden a la vez y que van teniendo estas consecuencias. O sea, a mí estos 766 peticiones, que la podemos reducir a un número, al final son 766 personas en una situación muy difícil, de mucho sufrimiento, seguramente con situaciones en las que hay pocas posibilidades, ¿no? Pero lo que a mí lo que dice el informe, ¿no? O sea, el punto que destaca el informe es que no hay una propuesta de cuidados paliativos, ¿no? O sea, hay muchas situaciones de mucho dolor, de mucho sufrimiento, donde la persona está o sola o no tiene recursos para afrontar la situación, pero tampoco hay otra opción. Es decir, la opción es o continúas como estás o está la opción de la eutanasia. Y nadie, el deseo verdadero que todos tenemos es de vivir. O sea, nadie desea no vivir. Ahora, ante esta situación tremenda y la solución que tú me das, pues es que, claro, pero si tú me dieras otra posibilidad de vida distinta, o sea, todos queremos vivir, ¿no? Entonces, por eso creo que la ley es un poco engañosa, ¿no? Porque te da una opción, pero te niega otras. Claro. No hay libertad. Y además es que no hay conocimiento, porque muchas veces, ¿no? Este nombre también que le ponen ¿no? de acceso a la mortalidad, bueno, que es como un eufemismo total, que es eutanasia, muchas veces los propios pacientes no conocen en qué va a consistir todo el proceso, ¿no? O están solos, no están acompañados. Al final, si en un proceso terapéutico, en un proceso incluso de final de la vida, hay un acompañamiento, se vive de distinta manera, ¿no? No es lo mismo. Vamos a preguntarle por ello también a Julio Tudela, es director del Instituto de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Julio, buenas tardes, bienvenido a nuestra tertulia. Buenas tardes, encantado. Los datos están aquí, yo le hacía la pregunta a mis compañeros, se la hago también a usted. ¿Por qué aumentan las peticiones de eutanasia en nuestro país? Habéis dado algunas claves, ya habéis comentado, ¿no? Hay un problema antropológico de falta de sentido que no impide a las personas afrontar el sufrimiento, es una de ellas. La fundamental es que no se está asistiendo como necesitan los pacientes que tienen sufrimiento crónico o que lo van a tener. No se está aplicando ninguna ley de paliativos eficaz que ayude a acompañar a estos pacientes que sufren. Os doy un dato que nosotros hemos publicado en nuestro observatorio del doctor Marcos Serrano, que fue el que empezó con los paliativos en España. En España mueren cada año, atentos, 70.000 pacientes con dolor intenso evitable, porque no reciben la atención médica necesaria. No lo digo yo, lo dice un especialista en paliativos. 70.000 pacientes a los cuales se les podría evitar el dolor y no se están tomando las medidas necesarias para ello. Cuando el paciente se acerca a una enfermedad crónica, una enfermedad incurable, una enfermedad que comporta sufrimientos y, como decíais muy bien, no recibe la atención que necesita, y por contra alguien viene a decirle que se le puede ayudar a la prestación, exactamente lo que dice el eufemismo que comentabais, es la prestación para ayudar a morir. O sea, no matar, es prestación para ayudar a morir, es matar. La eutanasia es provocar deliberadamente la muerte de un paciente. Entonces, cuando alguien que no atiende al paciente que sufre como necesita, le ofrece quitarlo del medio y ante otras alternativas, esto hace que en todos los países en los que se aprueba la eutanasia va aumentando su extensión y va reduciendo la exigencia para su aplicación. A esto le llamamos pendiente resbaladiza. Cada vez las exigencias para la aplicación de la eutanasia
van siendo más relajadas, es decir, se van incorporando como candidatos a eutanasia cada vez a más personas. Y además hay otro problema que también quiero mencionar, que es que el hecho de que una cosa como la eutanasia, que es que un sanitario cuya vocación, cuya misión es curar, aliviar, prevenir, de repente lo convertimos en un verdugo, que hace es terminar con la vida de su paciente. Esto, que siempre lo hemos rechazado en cualquier conciencia bien formada, ahora, al pasar a ser legal, hay una cosa que llamamos el positivismo jurídico, es decir, algo que era intolerable éticamente, cuando se legaliza y no hay una formación ética en muchas personas, las personas tienden a confundir lo legal con lo aceptable éticamente. Entonces, gente que antes no aprobaba ciertas cosas, al pasar a ser legal, pues aumenta la permisividad, no solamente entre los pacientes, también entre los sanitarios. Y esto es un problema enorme, porque cuando aprobamos, cuando mucha gente aprueba que un médico, que un enfermero, que un farmacéutico participen en un acto cuyo objetivo es terminar con el paciente, cuando esto se acepta, ¿qué nos está pasando? Claro. Julio, está dando usted varias claves, varias cifras, como esas 70.000 muertes de pacientes con dolor intenso sin que se pueda arreglar, paliar con los cuidados paliativos. ¿Por qué? ¿Hay falta de información? ¿Es un tema económico? Sí se puede. Pero no se hace. Pero no se hace. ¿Por qué? Una eutanasia cuesta 60 euros. Una atención paliativa en Holanda, por 60 euros tienes un kit de eutanasia. Vamos hacia eso, ¿eh? Holanda fueron los primeros y vamos todos detrás, copiando su camino. 60 euros vale un kit de eutanasia. Una atención paliativa es muy cara, muy cara. Es una atención pluridisciplinar. Hay que acompañar al paciente muchas veces durante meses o años. Hay que darle una atención pluridisciplinar. Consume rehabilitación, consume instrumental, consume personal, consume material. Es caro, ¿eh? Es caro. No se dedican recursos a esta partida porque con una mentalidad utilitarista hay una especie de reticencia en invertir recursos en cuidar a un enfermo que se va a morir. Es decir, hacemos aquello que resulta vistoso, lucidor, ¿no? Pero es difícil. O sea, hay que tener una formación, hay que tener unos ojos que contemplen la dignidad humana del que sufre para invertir en él recursos cuando sabes que no se va a curar, que se va a morir. Y lo que estás haciendo es acompañarlo en su etapa final de vida para que viva lo más dignamente posible. Eso sí es dignidad. Cuando hablamos de muerte digna, que es un término también eufemístico que se usa al hablar de la eutanasia, la muerte digna, la muerte digna no existe. Lo que existe es la vida digna hasta la muerte. Por no atender la vida dignamente cuando el paciente que sufre lo necesita, le abocamos a una muerte indigna, que es la muerte provocada por otro, ¿eh? Por lo tanto, lo que hemos de defender es la dignidad de la vida también de aquel que, aunque sea incurable, es un ser humano, es uno de los nuestros. Y aquel que es más dependiente, que está más necesitado, es el que necesita más recursos. Pero para esto hay que cambiar un chip, ¿eh? Dedicar recursos a alguien que no te los va a retornar. ¿Quién haría esto? Esto lo haría aquel que contempla en toda persona, independientemente de sus circunstancias, un ser humano digno, merecedor de cuidados, de acompañamiento, como todos los demás. Esto es muy importante y esto es una cultura ética que hemos de difundir. Julio, apuntaba también hace unos minutos a esa ampliación que se está produciendo cada vez en más países de enfermedades para que se pueda practicar la eutanasia. En España se planteaba esa intención de que se incluyan las enfermedades de salud mental. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Este es un problema que hemos tenido siempre en la ética médica. Es decir, hay pacientes a los cuales no les dejamos decidir sobre lo que hemos de hacer con ellos, pues los consideramos incompetentes, ¿no? La enfermedad mental es una de las circunstancias en determinadas enfermedades mentales y en determinados grados que hacen que no le concedamos al paciente posibilidad para decidir, porque entendemos que no está capacitado, es incapaz, ¿no? Bueno, pues ahora estamos haciendo que hasta los pacientes deprimidos, sabemos que una de las causas frecuentes
por las cuales determinados pacientes solicitan la eutanasia o piden lo que llamamos deseo anticipado de muerte. Cuando un paciente presenta un deseo anticipado de muerte, sabemos que muchas veces este deseo anticipado de muerte viene acompañado de depresiones. Este paciente lo que necesita, es decir, un deseo anticipado de muerte en un paciente deprimido es un toque de atención. Este paciente necesita ser tratado. Nadie, cuando a un psiquiatra le aparece un paciente deprimido, le anima a quitarse la vida. Ve al paciente como un enfermo, y la depresión es una enfermedad que hemos de tratar. Ahora, estar deprimido ya parece que deja de ser una enfermedad que hemos de tratar para pasar a ser una justificación de un paciente que tenemos que eliminar. Esto es una locura. Sí. Primero porque el paciente profundamente deprimido no está en condiciones de ejercer su autonomía de una manera libre e informada. Pero es que hay mucho más. ¿Qué me decís cuando, como en Holanda o en Bélgica, se ha aprobado la eutanasia para niños, para menores de edad? Niños. O sea, una eutanasia a niños menores de 12 años. ¿Tiene autonomía un niño menor de 12 años para decidir sobre su vida? ¿Quién decide por él? Pero os voy a decir más. En Bélgica, que junto con Holanda llevan muchos años, más de 20 años practicando eutanasias, hay un artículo en una buena revista publicado en el cual nos cuentan que más de la mitad de los ancianos de las residencias geriátricas, más de la mitad de los ancianos con más de 80 años a los cuales se les ha aplicado la eutanasia, no la habían solicitado. Se están practicando, esto no lo digo yo, está publicado, se están practicando eutanasias involuntarias. Involuntarias. ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues esto responde a lo que os comentaba de la pendiente resbaladiza. Claro. Cuando se aprueba la ley suele ser muy restrictiva, es decir, es muy exigente en las circunstancias para conceder la aplicación de la eutanasia, pero esas restricciones iniciales se van relajando. Sí, de tal manera que al final la eutanasia se aprueba, se acepta por la población, se acepta también por el colectivo de los sanitarios y se va extendiendo hasta el punto en el cual uno puede llegar a pedir la eutanasia porque está cansado de vivir. No está enfermo, no está deprimido, no tiene ningún dolor, no tiene ningún sufrimiento, pero está cansado de vivir, no tiene ningún interés en seguir viviendo, solicita la eutanasia y se le concede. Es decir, esto es un síntoma preocupante de que nuestra civilización está verdaderamente enferma. Pues con eso nos vamos a quedar. Julio Tudela, muchas gracias. Ha sido muy interesante pues, todos esos análisis que nos ha hecho de esta realidad. Gracias por estar hoy en la tertulia con nosotros. Un saludo. Gracias a vosotros.